todos, soy el doctor David Litua y hoy les voy a hablar sobre mi libro, Transformación posthumana en el pensamiento del Mediterráneo antiguo. Este libro en particular fue publicado por Cambridge University Press en 2021. Tiene 8 capítulos, además de una introducción y una conclusión. Y como en mi serie Jesus Deus, quiero darles una pequeña introducción de cada capítulo. Hoy vamos a revisar la introducción, donde defino términos, a qué me refiero con convertirse en ángel y convertirse en un daimón, que no es lo mismo que un demonio, y hablo un poco sobre la cultura popular. También hablo un poco sobre por qué esto podría o no entenderse como una forma de heroización o deificación. Les ofrezco un panorama de los capítulos que vienen después, o mejor dicho, que siguen. En verdad agradezco su interés y espero que dejen un like y un comentario. En este libro, una de las cosas más importantes para mí es que la angelificación no es lo mismo que el angelomorfismo. El angelomorfismo es una categoría que han usado los académicos para describir un fenómeno muy extendido en la literatura judía y cristiana antigua. Es decir, que los seres humanos muy a menudo poseen la naturaleza y las cualidades de los ángeles, o mejor dicho, los rasgos y las características propios de los ángeles. Y nos da pistas teológicas y antropomórficas. Es decir, nos habla sobre la percepción de la naturaleza y el destino humano, nuestro yo superior, por así decirlo. Pero no es lo mismo que decir que una persona es un ángel o se convierte en un ángel. Así que hay muchas personas que se vuelven angelicales y que son angelicales, como José en José y Asenet, y como los santos que se vuelven como los ángeles en el 10.º cielo, según la ascensión de Isaías. Estos son temas muy difundidos, pero en realidad no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa es la realidad imaginada de personas que pasan a formar parte de una especie superior, una especie angélica, que acceden a un rango diferente del ser, una transformación ontológica que conduce no solo a un modo distinto de vida, sino incluso a una nueva secuencia genética. Es una terapia génica llevada al extremo, una transfiguración total. Y aún así, hablando metafóricamente, por así decirlo, el genoma angelical y el humano se superponen hasta cierto punto. No nos vemos completamente diferentes cuando nos transformamos en ángeles. En la antigüedad también hay casos de personas que se casan con ángeles, como en la teología o soteriología valentiniana, donde parte de entrar en la plenitud implica el matrimonio con nuestro doble divino o gemelo angelical, por así decirlo. No creo que eso sea exactamente lo mismo que la angelificación, aunque se podría argumentar que la implica. En Qumrán se habla mucho de entrar en la suerte de los santos, santos como una forma de referirse a los ángeles, de unirse a ellos en la adoración, en la celebración, en el ritual, incluso de ascender con ellos al cielo y de unirse a sus himnos. Todo esto está presente y hay personas que intentan vivir una vida angelical en la tierra al no comer o al solo comer ciertas cosas o al limitar su dieta o cambiarla. Todo esto todavía no puede considerarse exactamente convertirse en un ángel, porque eso requiere algo más, requiere un esfuerzo moral. Implica que tu moralidad esté conectada con tu ontología, pero siempre hay algo más. Convertirse en ángel implica algo más que ser angelical, y es ese algo más lo que quise estudiar en este libro. Tengo que ser muy claro sobre a lo que me refiero al decir ángeles. Generalmente se considera que los ángeles son seres mediadores. Ángelos en griego significa mensajero, y los ángeles simplemente son mensajeros sobrehumanos. Pero tampoco podemos ser tan simplistas. Como siempre, hay complejidades y matices. Por ejemplo, ¿son los ángeles dioses? Tal vez son otra cosa. ¿O serán? ¿Existe algún punto intermedio o grado intermedio a este tipo de existencia?
¿O los ángeles solo son un tipo de seres divinos en un peldaño más bajo de la escala? Y estas dos formas distintas de concebir a los ángeles coexistían en el mundo antiguo, e inclusive puede que sigan coexistiendo en el mundo moderno. Se superponen de alguna manera. Yo diría que en el cristianismo ortodoxo se hace un gran esfuerzo por delimitar entre una figura de Dios supremo, que supuestamente es el creador, y la creación. Entonces, en este modelo, los demonios y los ángeles, junto con los humanos, son considerados creaciones, aunque siguen estando más arriba en la escala. Y luego hay un techo absoluto infranqueable, por encima del cual está el Dios desconocido. Pero en otro modelo, que también sostenían algunos cristianos en la antigüedad, creo que los demonios y los ángeles, o mejor dicho, solo los ángeles, eran considerados deidades menores. En Qumrán, a los ángeles se les llama Elohim o Elim, que simplemente significa dioses. Yo les tomo la palabra. No creo que esto sea simplemente una metáfora. Los dioses y los ángeles están en algún punto intermedio entre el Dios supremo, en quien se centraliza todo el poder, y los humanos mortales, pero definitivamente están del lado divino de la línea. Estos son los dos modelos en competencia. Y no estoy diciendo que haya algún tipo de trayectoria o progresión, pero sí diré que, por falta de un mejor término, el modelo cristiano ortodoxo, con una división muy marcada entre creador y criatura, en realidad no es algo que veamos muy seguido hasta que llegamos al siglo IV de nuestra era, cuando los teólogos imperiales en verdad hacen hincapié en este punto. Yo diría que el modelo dominante, tanto para los cristianos como para otros en el mundo mediterráneo, es ver a los ángeles como tipos de deidades menores a las que se les puede rezar, se les puede rendir culto, se les puede hacer preguntas, pueden interceder ante el Dios Supremo, pueden otorgar favores, actúan como dioses o como santos modernos. Y pero ellos no tienen poder propio, así que todo su poder es mediado por una entidad superior. Teniendo eso en mente, alguien en el mundo antiguo aún podría decir, yo solo adoro a un Dios, pero por supuesto, también adoro a estos otros seres menores, o adoro a ese Dios supremo a través de estos seres menores que, por así decirlo, son parte del séquito de Dios o sus administradores. Debería decir su administración, ya sea de él o de ella, porque como saben, el Dios primordial es desconocido y a veces está más allá del género, pero ya saben a qué me refiero. Si vemos algunos ejemplos de figuras que fueron convertidas en ángeles, estas incluirían a personas como Enoc, Moisés, Moroni en la tradición mormona y posiblemente Jesús. Probablemente, Enoc es el mejor ejemplo. Se dice que él camina con ángeles. Luego, en el primer libro de Enoc, aparentemente se convierte en uno, en los capítulos 70 y 71. Por supuesto, se debate sobre qué es exactamente lo que sucede, pero aparentemente Enoc se convierte en uno o se da cuenta de su identidad secreta como el hijo del humano que tanto es venerado, como una figura mesiánica angelical. En el libro argumento que en algunas tradiciones judías, Moisés también es una figura angelificada y específicamente analizo a Filón. Hablaremos de eso más adelante. Moroni, en la tradición mormona, solía ser un humano antes de convertirse en ángel y por supuesto juega un papel en el descubrimiento de las planchas de oro. Y luego Jesús, algunos dirían que el primer modelo de la deificación de Jesús, de hecho, es su angelificación, que los primeros cristianos lo veían después de su muerte como un ángel, y luego este ángel fue volviéndose cada vez más y más importante hasta que se convirtió en una especie de Señor de los ángeles, Maestro de los ángeles, Creador de los ángeles. Más tarde, en el siglo IV, esta postura se conoció como arriana, porque fue apoyada por un presbítero alejandrino llamado Arrio.
Pero en algún momento, o tal vez en varios momentos a lo largo de la historia, los cristianos empezaron a insistir en que Jesús era incluso más grande que los ángeles, y vemos esto en la carta a los Hebreos y en muchos otros lugares. Pero eso no significa que la postura que adoptaron nos diga cómo llegaron hasta ella. Y sí, nuevamente, hay varias teorías sobre cómo los primeros cristianos llegaron a ver a Jesús como un ser divino, y cubro algunas de esas teorías en mi libro, Isus Deus. Pueden revisarlo y también la serie de videos que tengo sobre ese tema. Pero esto es solo para ilustrar que hay figuras en la tradición judía y cristiana antigua que verdaderamente fueron angelificadas. No solo les pusieron un par de alas y una túnica blanca bonita, en realidad se transformaron en ángeles. También vale la pena mencionar que en las sociedades modernas a menudo se dice que los muertos se vuelven angelicales y en algunos casos directamente se convierten en ángeles. Y esto es algo que personalmente he visto, experimentado y dado apoyo en funerales. Cuando mueren personas muy queridas y justas, a menudo se habla de ellas como si fueran ángeles. He tenido la experiencia de conocer a una familia que perdió a una hija en la infancia y después a esa hija le decían Angelito. Personalmente, frente a mis hijos, me refiero a mi madre fallecida como la abuela Ángel. Hay un estudio de Tony Walter sobre esto, que cito, llamado Los muertos que se convierten en ángeles, duelo y religión popular. Y creo que, de hecho, cuando lees este artículo y revisas la literatura, te das cuenta de que ojalá no tengas la experiencia de ir a demasiados funerales, pero si la tienes, podrás ver que se dice que las personas fallecidas se convierten en ángeles. Y esto es en realidad algo bastante común. Jane Goody, la celebridad británica, es otro buen ejemplo. Y según Nancy Gibbs, quien escribió un artículo en la revista Time en 1993, el 15% de las personas que creen en ángeles los ven como espíritus de personas que han fallecido. Básicamente, son fantasmas benevolentes. Esa es una opción vigente en la religión popular moderna alrededor del mundo. Y por supuesto, está el fenómeno de la angelificación en la cultura popular. Hay muchos mutantes en la serie de X-Men, pero uno de ellos es el personaje llamado Ángel, y ha aparecido varias veces en la pantalla grande, aunque la mayoría de la gente lo conoce por los cómics. A él, literalmente, le crecen un par de alas angelicales y pasa por una serie de viajes y transformaciones. Si alguno de ustedes recuerda la antigua película Qué bello es vivir, tenemos a Clarence Oddbody, que fue un ser humano antes de convertirse en ángel, y que viene a visitar al protagonista, quien se siente abatido y necesita mucho ánimo. Este sería un ejemplo perfecto de personas buenas convirtiéndose en ángeles. Tal vez un poco más controvertida, pero me gustaría mencionar Oh Way, que es una serie de Netflix que he disfrutado. Y Oh Way significa ángel original y tiene como personaje principal a una figura angelical, una mujer fuerte como protagonista que se da cuenta de su identidad angelical. ¿Qué significa eso exactamente? Está abierto a interpretación. Tiene una buena dosis de ciencia ficción y, como muchas series en Netflix, la cancelaron muy pronto. Nos dejaron colgados. Eso no me gustó nada, pero si continúa, la voy a seguir viendo. En fin, esto solo demuestra que no está en todos lados, pero es algo que sigue presente entre nosotros, en la cultura popular moderna. Así que prácticamente todos en la cultura occidental, o probablemente en todo el mundo, tienen una idea general de lo que es un ángel. Aparecen por todas partes, especialmente en época navideña, para lamento de muchos. Ahora la pregunta es, ¿qué es un daimon? Y es muy importante usar esa pronunciación, daimon, porque algunas personas podrían pronunciarlo como demon, pero un demonio definitivamente no es lo mismo que un daimon.
Los demonios con sus tridentes y cuernos se parecen más a los sátiros en la mitología grecorromana, y a decir verdad, el daimón no es un personaje malvado para nada. Un daimón, en plural daimones, puede ser travieso y puede hacerle daño a la gente, pero en general no son malintencionados, y es importante tomar esto en cuenta. Creo que probablemente Apuleyo, un brillante pensador, y les recomiendo mucho que lean cualquier cosa que puedan de Apuleyo. Es un tipo muy gracioso, filósofo y novelista del siglo segundo. Básicamente, él escribió un manual sobre el platonismo en el que decía que los daimones son racionales por naturaleza, emotivos en disposición, aéreos en cuerpo y eternos en el tiempo. Y son estas dos últimas características las que comparten o que los hacen mejores que los seres humanos. No mueren y sus cuerpos están hechos de aire o de algo que para los antiguos parecía aire, así que son translúcidos. Pueden atravesar paredes, pueden volar, y en ese sentido son como ángeles, pero en el sentido de ser racionales y emotivos son como los humanos. Básicamente, tienen una corteza frontal sin tener una corteza frontal. Pueden pensar y también pueden sentir. Y tal como pasa con los humanos, muchas veces son sus sentimientos los que los meten en problemas. Y los daimones eran algo conocido en el mundo antiguo. De hecho, fuera de la tradición judía y cristiana, los antiguos solían hablar mucho más de los daimones que de los ángeles. Pero claro, la gente en la antigüedad tardía y especialmente después del cristianismo conocía tanto a los daimones como a los ángeles y los clasificaban de diferentes maneras. Y es cierto que los cristianos tendían a preferir hablar de ángeles, y hablando en términos generales, y debería decir, cada vez más veían a los daimones como seres malignos. Ciertamente, para la época medieval, los daimones ya se habían transformado completamente en demonios, pero en la antigüedad tardía esa transformación aún no había ocurrido, al menos no por completo. Los cristianos siempre necesitaban usar adjetivos como daimones malvados, etcétera, etcétera, o daimones malignos. Y la realidad es que los daimons, como seres sobrehumanos, y los ángeles son básicamente conceptos gemelos, conceptos hermanos. Y algo que me llamó la atención, o una de las cosas que me interesaron, fue qué pasaría si comparo estos dos. No solo estos dos tipos de seres similares, sino a las personas convirtiéndose en esos tipos de seres, y ver si en el proceso de comparar esa transformación análoga podía arrojar alguna luz. Y dejaré que mis lectores juzguen si he tenido éxito, o al menos si ha resultado interesante. Pero no nos quiero aburrir con algo así como un largo panorama. Pero básicamente, a lo largo del libro, comparo a las personas daimonificadas con las personas angelificadas. Les pido disculpas porque las palabras daimonificado y angelificado son muy técnicas. La verdad es que no hay términos más sencillos y equivalentes a estos, pero para las personas que se convierten en daimones, estudio la generación dorada de Hesiodo, la figura de Empédocles, un filósofo muy divertido, Platón y los platónicos, y específicamente las teorías platónicas sobre cómo los seres humanos comunes, que llevan una vida moral y ciertas ocupaciones, pueden convertirse en daimones, y la modificación de esas teorías por parte de Plotino. Y luego, en el lado de los angelificados, analizo al Moisés de Filón. Aquí también incluyo a los cristianos de Lucas. Eso lo tenía como un artículo aparte, pero quiero agregarlo aquí en la serie. También analizo a los cristianos según Orígenes y Sostrianos, quien supuestamente es el abuelo de Zoroastro y el principal protagonista del tratado de Nag Hammadi que lleva su nombre, un tratado que considero cristiano. E invito a todos a ver mi video sobre Sostrianos en Patreon, así como el video gratuito que hay en YouTube. Esta es la secuencia que voy a seguir. A lo largo de esta serie,
Me adentraré en cómo todas estas personas se transforman en la alocada imaginación de los pueblos mediterráneos, cristianos y judíos incluidos. Por ahora, solo quiero agradecerles a todos y decirles que aprecio mucho que me hayan acompañado. Si les gustó este video, espero que le den un like, dejen un comentario y que se suscriban al canal. Y de verdad aprecio mucho el apoyo de todos. Les deseo lo mejor mientras les voy presentando los videos de esta nueva serie. Hasta la próxima. Cuídense.